Hola, estimados. En este video vamos a ver el comando git commit. El comando git commit es importantísimo en Git porque completa esa fase en Git que nos permite a nosotros construir versiones de nuestro software, ¿verdad? Con el commit justamente lo que nosotros hacemos es crear la versión. Aquí tenemos el diagrama que estamos usando recientemente, que hemos usado ya varias veces, ¿verdad? Y aquí podemos ver claramente cómo se relaciona el git commit con otros comandos, ¿verdad? O con otras fases, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí nuestro proyecto, nuestro software, ¿verdad? Nosotros vamos agregando los archivos que han cambiado, ¿verdad? Lo vamos agregando con el git add, ¿verdad? En este stage o index nosotros vamos preparando el próximo commit, es decir, la próxima versión del software. ¿Verdad? Git nos permite justamente tomar versiones del software cada vez que nosotros lo querramos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos creando versiones del software cada cierto tiempo. Y lo hacemos simple y llanamente con un git commit. Entonces el primer paso es, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro proyecto y nosotros vamos haciendo modificaciones a los archivos. Pero ¿qué pasa? Que la versión que nosotros queremos guardar, nosotros la tenemos que preparar en este stage, en este espacio que llama index. Entonces nosotros vamos haciendo cambios en nuestros archivos, pero los que queremos en la próxima versión, los tenemos que guardar aquí con un git add, ¿verdad? Luego que nosotros hemos guardado aquí los cambios que nosotros queremos en la próxima versión, ¿verdad? Cuando nosotros queremos construir esa próxima versión, nosotros hacemos un git commit. Y con ese git commit nosotros tomamos los archivos que han cambiado aquí. Nosotros podemos ver y construimos la próxima versión. Nosotros podemos ver, nosotros podemos imaginarnos este stage aquí, ¿verdad? Como un sitio, como un espacio en el cual nosotros vamos construyendo el próximo commit. Los archivos que nosotros hayamos cambiado, pero que no agreguemos aquí, no van a formar parte de la próxima versión. Nosotros tenemos que agregarlos necesariamente aquí con un git add, ¿verdad? Ahora bien, la próxima versión simplemente va a contener todo nuestro proyecto, ¿verdad? No se preocupen cómo se hace eso va a seguir, ¿verdad? No pensemos de ninguna manera que Git está, o porque tiene en cada versión todo el proyecto, o porque puede hacer referencia a todo el proyecto. No pensemos que cada commit es enorme y que cada vez que nosotros vayamos a hacer un commit, vamos a tomar mucho espacio en nuestro disco duro y luego en el server, porque en realidad no es así, ¿verdad? Git tiene como una especie de mecánica para guardar los archivos, ¿verdad? De tal manera que cuando construimos una versión, Git maneja eso y los commits siguen siendo ligeros. ¿Ok? Algo importantísimo es que nosotros sepamos que Git no guarda los pedazos que han cambiado. Git guarda cada vez todo el archivo. Cuando nosotros decimos git add, Git crea aquí todo el archivo en una especie de objeto que ellos llaman blobs, ¿verdad? Y esos blobs son entonces los que son luego relacionados o referenciados en el commit. De tal manera que no es que nosotros, ¿verdad? Si nosotros modificamos aquí un archivo de 1000 líneas y nosotros modificamos 3 líneas, nosotros vamos a guardar las 3 líneas. No, Git en realidad guarda todo el contenido del archivo. Eso tiene muchas ventajas porque cuando yo quiero una versión arbitraria, por ejemplo esta, Git no tiene que reconstruir todos los archivos, porque él no tiene los pedacitos que han cambiado de cada archivo. Como él los tiene todo, él sencillamente puede manejar rápidamente toda la versión de nuestro proyecto que existía en ese momento. Bueno, nosotros habíamos dicho en otro video, ¿verdad? Que a nosotros llamamos a estas versiones snapshots. Y justamente los llamamos snapshots porque
cuando nosotros referenciamos a una versión de esta, ¿verdad? Nosotros tenemos el estado de nuestro proyecto tal como estaba en el momento en que hicimos el commit. Nosotros podemos tener la seguridad de que eso no va a cambiar jamás. Es decir, un commit nunca cambia. Nosotros podemos estar seguros de que un commit nunca va a cambiar, nunca va a ser alterado. Y si acaso fuese alterado por alguna razón, es importante saber que Git se va a dar cuenta, porque cada commit tiene un mecanismo, y eso también lo hemos conversado, ¿verdad? Anteriormente. Cada commit tiene un mecanismo que tiene un ID que se llama hash, ¿verdad? Que es producto de un algoritmo SHA. Es una serie de caracteres de 40 dígitos de longitud, ¿verdad? Dígitos alfanuméricos, por supuesto, ¿verdad? Y ese ID es una representación del contenido del archivo, ¿verdad? De cada archivo, de tal manera que Git usa ese hash para mantener la integridad del commit. Es decir, nosotros podemos estar seguros que si Git usa un commit, es porque ese commit no ha sido violentado en ninguna manera. Los commits son absolutamente seguros en Git. Y eso es sencillamente una medida de protección de seguridad que provee Git, ¿verdad? Y recuerden entonces que llamamos snapshots a esos commits porque representan una fotografía exacta de la versión de nuestro proyecto en ese momento. Es decir, nosotros no podemos cambiar nada en eso. Eso es una fotografía exacta del proyecto en ese momento y nosotros podemos, por supuesto, regresar a la versión que nosotros querramos para analizarla, revisarla o incluso comenzar a usarla. ¿Verdad? Nosotros podemos la versión actual del proyecto sustituirla por una versión de hace 3 meses. ¿Verdad? Si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, lo podemos hacer. ¿Ok? Los commits en Git se dice que son económicos. Porque Git los hace y los construye muy rápidamente. Git no accede a la red, ¿verdad? Fíjense como aquí nosotros tenemos, esto es cuando nosotros sincronizamos el proyecto con algún server. Pero mientras nosotros no hagamos la sincronización con un server, la creación de los commits y la mayoría de las operaciones en Git son locales. Eso quiere decir que Git commit no es costoso. Es más bien económico y por eso es que Git recomienda que nosotros de una manera frecuente hagamos commits. Es decir, la idea no es para ahorrar recursos hacer commit cada 3 meses. No. La idea es hacer commits las veces que nosotros querramos, tan frecuente como sea necesario, porque los commits en Git no son costosos. Debemos verlo más bien como un mecanismo ligero y económico. ¿Correcto? Los commits están llenos de metadata. En realidad esos son los commits. Y aquí yo tengo una imagen, un cierto diagrama de lo que sería un commit, ¿verdad? Un commit no es más que un objeto en Git que tiene un hash, producto, como ya dijimos hace un minuto, de lo que es el algoritmo SHA, ¿verdad? Y una serie de metadata, ¿verdad? ¿Quién fue el que creó el commit? ¿Quién es el autor de los cambios? ¿Cuándo se hizo el commit? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso no, el commit no es más que eso. Y una referencia, que es este tree que vemos aquí. Una referencia a los objetos, sean los directorios que ellos llaman trees, o sean los archivos que ellos llaman blobs, ¿verdad? Esto no es más que una referencia, de tal manera que el commit es muy económico, es muy ligero, es muy compacto. Por supuesto que los archivos están afuera y los archivos residen en objetos que a su vez consumen espacio, pero siguen siendo económicos, ¿ok? Entonces, nosotros debemos pensar en un commit como un objeto con una ID, que es como dijimos antes, una cadena de caracteres de 40 caracteres, ¿verdad? Y una serie de metadata que informa, ¿verdad?, acerca de los datos que son importantes para el commit, ¿verdad? Y si vemos aquí, uno de los más importantes es el mensaje, que ya vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? Bueno, y lo otro es, estimado, que cuando nosotros hacemos un commit, nosotros lo hacemos en el branch actual, en el branch, lo que se llama el current branch, ¿verdad?
Entonces si nosotros estamos en este branch, cuando nosotros hagamos un commit va a quedar aquí. Si nosotros en cambio estamos en este branch, ¿verdad? Fíjense que este branch es main, ¿verdad? Si nosotros estamos en main, nosotros vamos a grabar el commit de tal manera que va a quedar en main. Si nosotros estamos en feature, nosotros vamos a grabar el commit de tal manera que el commit va a quedar en feature, ¿verdad? Fíjense que los branches no son más que apuntadores, ¿verdad? Pero esos apuntadores justamente dicen a dónde va a quedar el commit. Es decir, si el commit va a ser un hijo de este o si va a ser un hijo de este. ¿Verdad? Y eso al final lo que hace es ubicar el commit en un branch, ¿verdad? Sea en este branch o sea en este. Por eso es aconsejable que siempre hagamos un git status cuando vamos a hacer un git commit, porque el git status nos dice en qué branch estamos, ¿verdad? No vayamos a equivocarnos de branch y entonces agreguemos un commit en el branch que no queremos, ¿verdad? Bueno, estimados, vamos a irnos un momento a este diagrama, ¿verdad? Para ver por qué Git es distribuido. Fíjense cómo todos los commits se hacen de manera local. Es decir, Git no accede a la red, ¿verdad? Por ejemplo, Git no accede al repo en un servidor o en los repos de otros usuarios, ¿verdad? De manera normal. Git siempre trabaja de manera local, es decir, los commits están en nuestro repo, en nuestro disco, en nuestro proyecto Git, ¿verdad? En nuestro repo. Por eso es que se dice que Git es distribuido porque cada usuario tiene su proyecto Git y cada usuario cuando hace sus commits los hace en su propia máquina, en su propio laptop, en su propio PC. Eso es muy importante saberlo, ¿verdad? Y solo cuando yo voy a sincronizar, es decir, cuando yo me voy a traer los commits de otros usuarios, porque yo quiero tener los cambios que otros usuarios han hecho. Entonces yo, como los quiero tener, los necesito tener. Entonces yo sincronizo, ¿verdad? Y es lo que veíamos aquí. Yo sincronizo con un git fetch. Me traigo los commits que han hecho otros usuarios y con un git push yo grabo en el servidor los commits que yo he hecho. De tal manera que yo sincronizo con estos dos comandos, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras yo no hago eso, Git trabaja de manera absolutamente local, ¿verdad? Por eso es que cuando yo actualizo mis cambios, Git no sincroniza contra un servidor central. Git maneja todos mis cambios de manera local. Y en algún momento yo sincronizo. Por eso es que se dice, y esto es uno de los conceptos más importantes definitivamente en Git. Por eso es que se dice que Git es un sistema de control de versiones distribuido. Porque cada usuario trabaja en su PC, cada usuario trabaja de manera local. Yo y cada usuario, cada programador, digámoslo así, ¿verdad? O cada usuario del proyecto. Pero ¿verdad? En algún momento cada usuario sincroniza. Yo sincronizo y cada usuario también, ¿verdad? Por eso es que como cada uno trabaja de manera local y se sincroniza en algún momento, cuando cada quien quiere, entonces se dice que Git es un producto distribuido. ¿Correcto? Vamos a revisar ahora, estimados, algo que es importantísimo, ¿verdad? Que es la relación entre los commits. Ya lo mencionamos muy superficialmente, ¿verdad? Vamos a ver aquí, vamos a ver si puedo aumentar esto aquí. Ok, ahí está más o menos se ve, ¿verdad? La relación entre los branches, ¿verdad? No vamos a explicar, no vamos a ahondar en lo que son los branches, ¿correcto? Pero sí vamos a explicar de manera muy ligera la relación entre los commits y los branches y el head, ¿verdad? Ya sabemos que en Git podemos tener diferentes branches. Por ejemplo, aquí tenemos un commit que es papá de dos commits. Todo commit tiene un papá, salvo el primero que es huérfano. Se dice que es huérfano porque el primero, por supuesto, como es el primero, no tiene papá. Ahora bien, cuando este commit es papá de dos, a su vez de dos commits, ¿verdad? Normalmente es porque aquí comienza un branch y aquí comienza otro. Los branches en Git no son más que apuntadores a un commit.
¿verdad? Y el head no es más que un apuntador al branch. Generalmente, pues nosotros podemos mover el head. Ups. Nosotros podemos mover el head eh, a donde nosotros queramos, ¿correcto? Bueno, esto no me va a dejar moverlo aquí. Pero nosotros podemos mover el head a donde nosotros queramos. ¿Verdad? Nosotros podríamos moverlo a este commit que está aquí, pero normalmente el head normalmente apunta a un branch, ¿verdad? Entonces, lo importante a saber aquí, ¿verdad? No es que expliquemos de una manera completa lo que son los branches ni nada de eso. Pero sí es importante saber que el commit que nosotros hagamos en un momento determinado va a corresponder al branch en el cual esté el head, ¿correcto? Y eso sí es importante porque nosotros tenemos que saber, ¿verdad? ¿A dónde está el head antes de hacer un commit? Debemos estar seguros y por eso es que debemos hacer un build status antes de hacer el commit, porque probablemente nosotros querramos hacer un commit en el main, ¿verdad? Y lo terminamos haciendo en feature, porque se nos ha olvidado que movimos el head al feature, ¿verdad? Fíjense como yo quería explicarles rapidito, que nosotros veamos aquí tenemos el proyecto, nuestro proyecto Git, ¿verdad? Y vamos rapidito a ver, fíjense como los branches no son más que apuntadores. Fíjense, aquí tenemos los dos branches. Y este main, ¿verdad? No es más que el hash de un commit. Fíjense. En este caso, el main, es decir, el branch main, lo que está haciendo es apuntar a un commit, que es lo que veíamos aquí, ¿verdad? En este caso, main está apuntando a un commit. Y este sería el hash, ¿verdad? De ese commit. Si yo reviso ahora el otro branch, que sería feature, ¿verdad? No es más que un, un apuntador, ¿verdad? A otro commit. Pueden ser los mismos. ¿Verdad? Fíjense como aquí es el mismo, porque yo de una manera muy simplista yo creé dos branches, ¿verdad? Pero no he movido ninguno de los dos. No he agregado commits y entonces ambos apuntan al mismo commit. Es como si este main apuntara aquí y este feature apuntara aquí. ¿Correcto? Ya lo vamos a mover. Ok, es como si este feature apuntara aquí y este main apuntara aquí. Entonces el head lo que hace es decirme a dónde, en cuál de los dos branches yo estoy. ¿Correcto? Fíjense cómo el head, vamos a también mostrar el head. El head normalmente, aunque puede hacerlo, el head no apunta normalmente a un commit, aunque puede hacerlo. El head apunta a un branch. Fíjense como aquí tenemos el head, no es más que un apuntador. Y por eso es que se dice que Git es muy económico cuando se hacen branches y cuando se administramos branches y cuando creamos commits. Porque en Git los branches no son más que apuntadores, ¿correcto? Y por eso es que es tan rápido crear un branch, tan rápido eliminar un branch, tan rápido mover un branch, ¿verdad? Es porque en Git es un concepto fantástico. Los branches no son, y el head no son más que apuntadores, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver el head. El head apunta normalmente a un branch. Aquí en este caso el head apunta a main, ¿verdad? Si yo cambio, aquí está nuestro proyecto, si yo cambio, si yo me voy a feature, ¿verdad? Entonces yo aquí, fíjense como el editor me dice que el contenido ha cambiado, porque yo de main, yo me pasé a feature. Entonces ya head lo que contiene es una referencia, un apuntador al branch feature, ¿correcto? Bueno, estimados, vamos a regresar rápidamente a este diagrama que está aquí, ¿verdad? Nosotros podemos ver en este diagrama, fíjense como en un commit, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, pero vamos a regresar un poco a esto, ¿verdad? Fíjense que un commit no es más que un objeto en el directorio Git, ¿verdad? En el directorio Git. Aquí estamos en el directorio Git, ¿verdad? Y un commit no es más que un objeto que es identificado por un hash, producto del algoritmo SHA. Eso lo hemos visto varias veces ya, ¿verdad? Este
este hash, ¿verdad? Si nosotros hacemos un git log aquí, ¿verdad? Fíjense como aquí estamos viendo un commit, ¿verdad? Y fíjense como este commit tiene un hash, ¿verdad? Que es larguísimo. Estos son 40 caracteres alfanuméricos, ¿verdad? Y lo que hacen es dos cosas en realidad. Identifican al commit, ¿verdad? Lo identifican, pero por otro lado, como es el producto del algoritmo SHA, ¿verdad? Si acaso el commit cambiara, si acaso el commit fuera violentado de alguna manera, ¿verdad? Ese hash cambiaría y Git se daría cuenta inmediatamente que ese hash, si se vuelve a calcular, no es el mismo. Entonces, este ID permite dos cosas, ¿verdad? Este ID permite, la primera es identificar al commit. O sea, nótense que yo puedo usar para las operaciones normales con estos IDs, yo puedo usar un pedacito del hash. Yo no tengo que usar todo el hash, yo puedo usar un pedacito porque normalmente los 5 o los 6 primeros caracteres identifican de una manera única. Por ejemplo, si yo hago así, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, bueno, aquí hay un solo commit porque esto está demasiado simple. No, aquí me equivoqué, fue yo. Ok, vamos a poner aquí 50, ¿verdad? Fíjense como aquí, cuando yo le digo one line y él me hace más compacto el log, él me muestra los primeros pedacitos de cada hash, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe que estos pedacitos identifican de manera única a cada commit. Entonces yo no tengo que usar todo el hash. Supónganse que yo fuese a hacer cualquier operación en Git, por ejemplo, un Git reset, por ejemplo, yo no tengo que usar todo el hash. Yo puedo usar este pedacito nada más. ¿Ok? Entonces estábamos viendo que ese hash tiene dos funciones básicas, ¿verdad? La primera función es que yo identifico al commit y la segunda es permitir la integridad de los datos contenidos en el commit, ¿verdad? Porque si algo cambiase en el commit de una manera no legítima, ¿verdad? Al aplicar de nuevo el algoritmo que produce esto, me daría otro. Entonces Git se daría cuenta que el commit fue violentado de alguna manera, ¿correcto? Entonces, bueno, también aquí vemos entonces que cada commit lo que tiene está full de metadata, ¿verdad? Hay metadata donde se dice, por ejemplo, quién es el parent, ¿verdad? Fíjense que un commit puede tener varios parents. Por eso es que aquí se expresa este ID del parent, se expresa en un array. Porque aquí pueden haber varios commits, porque nosotros podemos tener que un commit tiene varios parents. Por ejemplo, bueno, aquí no estamos viendo un commit, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo, este commit es parent de 2, ¿correcto? Pero en este caso, ¿verdad? Un commit podría tener más de un parent, que es lo que estamos viendo aquí. Justamente por eso es que nosotros ponemos esto que está aquí en un array, ¿correcto? Bueno, y aquí vemos el tree, que es muy importante porque el tree no es más que un objeto, ¿verdad? Donde está todo el directorio de Git, ¿verdad? Todo el directorio del proyecto, ¿verdad? Y referencia a todos los objetos que contienen el contenido de los archivos. Entonces nosotros con este tree podemos armar todo el contenido del proyecto para esta versión que está representada en este commit. Bueno, hay un mensaje, que es una de las cosas más importantes de cada commit, ¿verdad? Por eso es que los mensajes deben ser muy bien escritos, ¿verdad? Bueno, y hay otra metadata, ¿verdad? Que completa al commit, ¿correcto? Bueno, estimados, ahora vamos a hablar un poquito del mensaje del commit, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros escribamos bien esos mensajes, ¿verdad? Porque los mensajes describen al commit y hay toda una especie de tradición en Git de cómo escribir esos mensajes y de cómo escribirlos bien, ¿verdad? Fíjense que yo aquí hice un Git status de mi proyecto, tengo 3 archivos modificados, ¿verdad? Vamos a pasar uno de ellos al stage, ¿verdad? Y vamos a hacer un git commit. Fíjense como lo primero es que yo no voy a indicar aquí el mensaje. Yo no voy a hacer aquí esto, ¿correcto? Cuando yo no hago eso, ¿verdad?
Git busca en el config, ¿verdad? ¿Cuál es el editor que está configurado para que yo escriba el mensaje? Y en uno de estos cores, ¿verdad? Mírenlo aquí, en este core, fíjense, cómo yo puedo configurar cuál es el editor que yo quiero que se abra para que yo escriba el mensaje. De tal manera que cada quien puede configurar el editor, ¿verdad? Que quiere que se abra. En el caso mío es Visual Studio Code, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos aquí, ¿verdad? A hacer un git commit, ¿verdad? Como no le indico en el mensaje, él se va a abrir el editor, ¿verdad? Y fíjense lo que va a ocurrir, ¿verdad? Ahí se está abriendo el Visual Studio Code. Fíjense cómo hay una plantilla que se me pone aquí, ¿verdad? Que más o menos intenta explicar cómo escribir el mensaje, ¿verdad? Pero fíjense como también, ¿verdad? Fíjense como el mismo Visual Studio Code, fíjense, yo ahí llegué a 50, ¿verdad? Y él me dice, no pases de 50, ¿verdad? Por eso es que me pone todo en rojo, ¿verdad? Porque la primera línea en el mensaje funciona como como cuando estamos escribiendo un correo y ponemos un asunto, ¿verdad? Un subject, ¿verdad? En este caso, esto debería ser el subject por ejemplo, cambiamos el archivo tal y agregamos tales y tales cosas. Bueno, eso deben ser 50 caracteres como mucho, ¿verdad? Yo después puedo y debo dejar una línea en blanco y debo entonces, en más detalle, yo debo indicar la descripción del mensaje, ¿correcto? Entonces, en resumidas cuentas, ¿verdad? Debemos la primera línea usarla como una descripción breve del cambio, dejar una línea en blanco y luego escribir líneas que no deberían pasar de 80 caracteres, ¿verdad? Fíjense como que hay una limitación para eso, ¿verdad? Para indicárnoslo, aunque si queremos nosotros lo podemos hacer, pero no se debe, ¿verdad? Eh, Y bueno, esa es una forma adecuada de escribir los mensajes, ¿verdad? Hacerlo en presente, en tiempo presente es bueno, ¿verdad? Porque se acostumbra a hacer así, ¿verdad? Y ser como muy específico, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tenemos referencia a ciertos sistemas de box que tienen ciertos IDs, etcétera, ponerlos también en los mensajes, ¿verdad? Fíjense como si yo cierro esto sin, sin salvar esto y cerrar esto sin salvarlo, fíjense cómo el commit simple y llanamente no se efectúa. ¿Correcto? Aquí el commit abortó. ¿Correcto? Bueno, estimados, entonces finalmente vamos a ver el git commit amend, ¿verdad? El amend es una opción que me permite a mí, digamos, reconstruir el último commit. ¿Correcto? Si yo estoy aquí, ¿verdad? Y yo hice este commit con el amend, ¿verdad? Yo puedo corregir este commit. Yo puedo corregir su mensaje, yo puedo corregir, por ejemplo, los archivos que yo agregué allí, ¿verdad? Yo no puedo corregir con el amend otros. Yo puedo hacer cambios en la historia de Git. Pero con el amend yo solamente puedo corregir el último commit, ¿verdad? Fíjense cómo aquí hicimos un git log. Aquí, estos son nuestros commits, ¿verdad? Y con este comando yo veo los cambios que han habido en el head, es decir, en el último commit. ¿Verdad? El head normalmente es asociado al último commit, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjense como con este comando, ¿verdad? O sea, con esta opción, ¿verdad? Yo veo los archivos sin ver otra parafernalia que me muestra, que muestra div, ¿verdad? Yo veo los archivos que yo he cambiado, ¿verdad? Pero fíjense como yo me equivoqué en el mensaje de este commit, ¿verdad? Del head, y yo le puse cambio en cap01, cap07, pero cap07 no lo agregué, en realidad cap10 y readme, aquí está el readme. De tal manera que yo olvidé agregar un archivo, ¿verdad? Vamos a suponer, es un simple ejemplo, ¿verdad? A ese commit, al último commit, ¿verdad? Entonces, si yo hago aquí un git status, ¿verdad? Yo veo que el working no tiene cambios, ¿verdad? Que no existan, que no se hayan agregado, ¿verdad?
Entonces vamos a hacer un cambio en ese cap 07 para modificar nuestro último commit, ¿verdad? Vamos a cambiar allí, vamos a agregar otro cambio aquí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner aquí, correcto, salvamos, ¿verdad? Y ahora si hacemos el git status, lo vamos a ver, ese cambio allí, ¿verdad? Vemos el cambio, ¿verdad? Vamos a agregarlo, ¿verdad? Ya lo agregamos al stage, ¿verdad? Al index. Y ahora vamos a hacer el git commit para agregar ese archivo al último commit y de efectivamente cambiar el último commit, modificarlo, ¿verdad? Modificarlo al agregar esto a ese último commit, ¿verdad? Vamos a hacer git commit amend, ¿verdad? Fíjense como lo primero es, como yo no le puse la opción M, él me abre mi editor como siempre y yo puedo cambiar este mensaje por lo que yo quiera. Entonces, lo primero que me permite la MEN es cambiar el mensaje. Yo no lo voy a cambiar porque justamente yo me había equivocado y este es el mensaje correcto. Pero vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a ponerle esto, ¿verdad? Para cambiarlo aunque sea un poquito, ¿verdad? Y al yo cerrar aquí, ¿verdad? Se va a construir ese commit, ¿verdad? Efectivamente cambiando el último commit por este nuevo. Ahora fíjense, si yo hago este div que yo había hecho antes, ¿verdad? Para ver los archivos que han cambiado en el head. Fíjense cómo ahora sí está el cap 07. Antes no estaba. Pero fíjense cómo también están los archivos que antes estaban, ¿verdad? Pues eso es lógico porque él sencillamente reconstruyó el commit y estos archivos estaban en el index. Entonces, lo que hicimos fue agregar este archivo al index, pero el index estaba como lo habíamos dejado últimamente. De tal manera que lo que hicimos fue agregar esto al index, ¿verdad? Y al reemplazar el commit, él sencillamente usó el index que ya tenía los archivos anteriores más el archivo nuevo, ¿correcto? Pero fíjense una cosa, si yo hago un git log, ¿qué pasaría, verdad? Vamos a buscar el git log aquí. Aquí está el git log, ¿verdad? Fíjense cómo el commit, fíjense cómo empieza el hash. BE4, BE4, ¿verdad? Fíjense como aquí no es BE4, ¿verdad? Eso es absolutamente lógico, porque al él cambiar el commit, él no puede modificar un commit. Acuérdense que los commits jamás se modifican, ¿verdad? Entonces él tuvo que crear un commit nuevo y reemplazarlo por el anterior. No fue que él modificó el anterior, él creó uno nuevo y lo reemplazó de tal manera que, como es un commit nuevo, el hash también es nuevo. Acuérdense que es imposible que yo cambie un commit y permanezca el hash, porque al yo recalcular el hash va a ser otro. En efecto, lo que hizo el git commit amend fue que creó un nuevo commit y al crear un nuevo commit, ¿verdad? Este hash es otro. Este commit con toda seguridad está allí, ¿verdad? Pero ya no es recuperable, digámoslo así. Este commit va a ser de alguna manera eliminado, ¿verdad? Por el propio Git, digamos, en algún tiempo corto, en algunos días, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, estimados, hemos visto una revisión bastante larga de lo que es el Git commit, ¿verdad? Espero que haya sido útil. Gracias y hasta luego.